En el cumpleaños de mi mamá, recibí una llamada de mi hija. Dijo, sal de la casa. Era el cumpleaños de mi madre, una fiesta familiar como tantas otras, con el aroma de las carnitas y la salsa hirviendo que llenaba cada rincón de la casa. Mi corazón, sin embargo, se sentía pesado como si una piedra estuviera clavada en mi pecho. Había estado cargando ese dolor por años, una herida que nunca cerraba, causada por la traición más profunda imaginable. Justo cuando iba a cortar el pastel, mi teléfono vibró. Era una llamada de mi hija, Sofía. Su voz, usualmente dulce, estaba quebrada, llena de una desesperación que me heló la sangre. «Mamá, sal de la casa ahora», gritó, y el pánico en su voz era palpable. «No preguntes, solo vete». No entendía lo que pasaba, pero el terror en sus palabras era una advertencia que no podía ignorar. Dejé el cuchillo, los ojos de todos clavados en mí, y corrí hacia la puerta. Afuera, el sol de la tarde bañaba mi colonia, pero una sombra se cernía sobre todo. Esa llamada, esa única frase, desató una cadena de eventos que me arrastró a un abismo de verdades ocultas, engaños que duraron décadas y una búsqueda implacable de justicia que me obligaría a enfrentar a las personas que más amaba. Lo que descubrí esa noche no solo destrozó mi mundo, sino que reescribió cada recuerdo, cada risa, cada lágrima que creía haber vivido. ¿Están listos para conocer la verdad que se esconde detrás de una traición familiar? Mi nombre es Elena y esta historia comenzó el día que cumplí 40 años. No era un cumpleaños cualquiera. Era el primero sin mi padre, quien siempre había sido mi ancla, mi confidente. La casa se sentía vacía sin su risa, sin sus consejos. Ese día mi madre Carmen había planeado una pequeña reunión familiar en nuestra casa de Coyoacán, intentando llenar el vacío con risas forzadas y un pastel de 3 leches que sabía a melancolía. Mis hermanos, Ricardo y Patricia, llegaron con sus hijos, llenando la sala con el bullicio que mi padre tanto disfrutaba. Yo, Elena, intentaba sonreír, pero mi corazón pesaba. La ausencia de mi padre era un eco constante. Justo cuando mi madre iba a encender las velas del pastel, mi teléfono vibró. Era mi hija, Sofía. Su número apareció en la pantalla, y una extraña sensación me recorrió la espalda. Sofía casi nunca llamaba en medio de una reunión familiar. Contesté, alejándome un poco del ruido. «Mamá». Su voz sonaba tensa, casi un susurro. «Necesitas salir de la casa, ahora». La urgencia en sus palabras me heló la sangre. Miré a mi madre, a mis hermanos, a los niños riendo. «¿Salir? ¿De qué hablaba Sofía?» La confusión se mezcló con un miedo repentino. «¿Qué pasa, hija?», pregunté, mi voz apenas un hilo. Ella repitió, con más fuerza esta vez. «Sal de ahí, Elena». «Corre», mi corazón latía desbocado, cada pulso resonando en mis oídos. La urgencia en la voz de Sofía no era un juego, no era una exageración. Ella nunca había sonado tan desesperada. Miré de nuevo a mi familia, a mi madre a punto de encender las velas, ajenos a la alarma que me consumía. La risa de los niños, antes reconfortante, ahora sonaba hueca, casi una burla a mi creciente pánico. «¿Qué está pasando, Sofía?», insistí. Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Me alejé aún más, buscando cualquier rincón donde su voz no se perdiera entre el bullicio de la fiesta. Necesitaba entender. «No hay tiempo, mamá. Solo corre». «Sal de ahí ahora mismo», repitió Sofía, y pude escuchar el jadeo en su respiración, como si ella misma estuviera corriendo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. ¿Correr de qué? ¿Quién nos querría hacer daño en mi propia casa en el día de mi cumpleaños? Una imagen fugaz de un auto oscuro que había visto estacionado frente a la casa hace unos días cruzó mi mente, pero la descarté. Seguramente era una coincidencia. Sin embargo, la insistencia de Sofía era innegable, un grito de alerta que no podía ignorar. Su tono me decía que esto no era un simulacro, que la amenaza era real y estaba a la vuelta de la esquina. La voz de Sofía, aunque susurrante, resonaba con una claridad aterradora. No era la histeria habitual de una adolescente, sino una urgencia fría y calculada. «Corre, mamá. Ahora mismo. No preguntes, solo corre hacia la calle principal. Te veo allí». Sus palabras se clavaron en mí como agujas. Miré a mi alrededor, a mi madre riendo mientras encendía las velas del pastel, a Ricardo y Patricia discutiendo amistosamente sobre el tamaño de las rebanadas. Parecían tan ajenos, tan vulnerables.
La incongruencia entre la escena festiva y la advertencia de Sofía me paralizó por un instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sofía nunca había sido de alarmarse sin motivo. Su seriedad era una señal inequívoca de que algo verdaderamente grave estaba ocurriendo. Mi mente corrió a toda velocidad, intentando conectar los puntos. ¿Qué podría ser tan peligroso como para que mi propia hija me gritara que huyera de mi casa en mi cumpleaños? La imagen del auto oscuro volvió, más nítida, más ominosa. ¿Era una coincidencia o una premonición? Sentí un nudo en el estómago. La amenaza no era abstracta, era real, inminente. Mi corazón latía desbocado, no por la emoción del cumpleaños, sino por el miedo puro. Sofía, ¿qué estás viendo? Logré susurrar, mi voz apenas audible. Ella no respondió, solo escuché un jadeo, y luego el silencio un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Necesitaba moverme, necesitaba salir. El silencio de Sofía, tan abrupto, me paralizó por un instante. Mi mente corrió a 1000 por hora, intentando descifrar el peligro inminente. Miré a mi alrededor. Mi familia seguía riendo, ajena al abismo que se abría bajo mis pies. La urgencia me consumió. Necesito irme, le dije a mi madre, mi voz sonando extraña incluso para mí. Ella me miró, sorprendida, con el pastel aún sin encender. No podía explicar, no en ese momento, no con la incertidumbre que me ahogaba. Salí de la casa como un rayo, sin un destino claro, solo la necesidad imperiosa de alejarme. El aire fresco de Coyoacán golpeó mi rostro, pero no alivió la opresión en mi pecho. Saqué mi teléfono, marcando el número de Sofía una y otra vez, pero solo obtenía el buzón de voz. La desesperación crecía con cada tono. ¿Qué había visto? ¿Por qué el silencio repentino? Un escalofrío me recorrió al pensar en lo peor. Mis piernas me llevaron sin rumbo fijo, lejos de la casa, lejos de la inocencia que acababa de explotar. Necesitaba encontrar a Sofía, necesitaba respuestas, necesitaba saber la verdad que ella intentaba decirme. Cada segundo sin saber era una tortura. La desesperación me impulsó a la acción. No podía quedarme paralizada. Mis ojos escanearon la calle, buscando a Sofía, una señal de lo que ella había visto. Cada coche que pasaba, cada sombra, me hacía saltar. Mi mente corría, un torbellino de escenarios horribles. ¿Estaba bien? ¿Qué peligro la había asustado tanto, de repente un destello? Al final de la calle, vi una silueta familiar. Era Sofía, agachada detrás de un arbusto, su pequeño cuerpo temblaba. Corrí hacia ella, el corazón latiéndome con una fuerza brutal. Sofía, Jade, arrodillándome a su lado. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Señaló temblorosa hacia nuestra casa, la casa donde mi madre y mis hermanos seguían celebrando. Mamá. El hombre del sombrero. Vi cómo entró. Susurró, su voz apenas audible. El hombre del sombrero. La sangre se me heló. Ese era el mismo hombre que había estado rondando la casa de mi padre antes de su muerte. El mismo que mi padre había mencionado con tanto temor en sus últimos días. Un frío glacial me recorrió. Esto no era un accidente. Esto era algo más oscuro, más calculado. Sofía me miró, esperando que yo entendiera la magnitud de lo que acababa de decir. La inocencia en sus ojos contrastaba con la terrible verdad que había descubierto. Teníamos que actuar, y rápido. La fiesta en la casa continuaba, ajena al peligro que se cernía sobre ellos, un peligro que solo Sofía y yo conocíamos. La revelación de Sofía me golpeó como un rayo, disipando cualquier rastro de celebración. La fiesta, las risas, el pastel, todo se volvió borroso, un ruido distante. Mi mente corría, un torbellino de incredulidad y furia. ¿Cómo había sido tan ciega? Mi propia familia, los que debían protegerme, estaban detrás de todo. El dolor de la traición era un veneno que se extendía por mis venas, más agudo que cualquier herida física. Miré a Sofía, sus ojos reflejando una madurez que no le correspondía a su edad, una madurez forjada en el fuego de un secreto que la había consumido. «Tenemos que irnos, mamá», susurró, su voz firme a pesar de la tensión. No había tiempo para preguntas, para lamentaciones. Cada segundo era crucial. Asentí mi garganta seca. La rabia me daba una claridad escalofriante. No huiría, no me escondería.
Esto no era el final, era solo el principio. Había una justicia que debía ser servida, y yo sería el instrumento. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una determinación helada. Nos escabullimos por la puerta trasera, la música de la fiesta ahogando nuestros pasos. El aire de la noche me golpeó el rostro, un recordatorio de que la vida seguía, incluso cuando la mía se desmoronaba. Sofía me guió, sus pequeños dedos aferrándose a mi mano como un ancla. Sabía lo que tenía que hacer. Mi corazón latía con un ritmo vengativo. No les daría el gusto de verme rota. Ellos pagarían, uno por uno. Este no era un final feliz, era el amanecer de una nueva batalla, una que yo, Elena, estaba dispuesta a librar hasta el último aliento. La inocencia de Sofía me dio la fuerza que necesitaba. La camioneta de la policía se llevó a mi exmarido, y con él se fue también el peso de años de mentiras. Mis manos aún temblaban, pero esta vez no era por miedo, sino por una extraña mezcla de alivio y una tristeza profunda. Mi hija, mi valiente Sofía, me abrazó con fuerza. Sus lágrimas eran las mías, una mezcla de dolor por lo vivido y la esperanza de un nuevo comienzo. Ver a mi mamá sonreír de verdad, sin la sombra de la preocupación en sus ojos, fue mi verdadera recompensa. El camino no fue fácil. Perdí parte de mi inocencia, pero gané una fuerza que no sabía que tenía. Aprendí que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino reconstruirte a ti misma, más fuerte, más sabia. Mi hogar, antes lleno de fantasmas, ahora respira paz. Cada amanecer es un recordatorio de que, incluso después de la tormenta más oscura, el sol siempre vuelve a salir. Y esta vez, lo hace para nosotras.